Decía el otro día Carlos Alcaraz, cuando llegó a París, que él se tomaba esta gira como un desafío. Él sabe que no se le ha dado bien en el pasado esta superficie, este tipo de torneos, como París o como las ATP Finals, incluso la Copa Davis, pero sabía que tenía que trabajar mucho y se lo tomaba como un desafío, con ganas de mejorar lo que había hecho en el pasado. Bien, en su primer partido en París ante Cameron Norrie este año, en 2025, pues esto ha evidenciado que Carlos Alcaraz todavía tiene mucho que trabajar y que hay algo en este tipo de condiciones que a él no se le dan bien. Y esto es lo que voy a intentar explicar aquí en este vídeo, es contar qué le sucede a Carlos en este tipo de pistas, por qué, digamos, estas condiciones no se le dan bien y sobre todo a qué le puede afectar a su juego. Muy importante esto, vale. Como digo, esto no es nuevo, ya desde los primeros pinitos de Carlos Alcaraz en el circuito se le veía que en la pista dura indoor era lo que peor se le daba y esto no era el primer español top al que le sucedía, ya también Rafa Nadal cuando llegaba, digamos, esta parte de la temporada sus números bajaban porque no se le daba bien y de hecho Nadal no gana ni París ni las ATP Finals, se retira sin esos títulos porque ahí bajaba entero su tenis. Al igual que Rafa, Carlos Alcaraz posee una derecha tremendamente potente en cuanto a top spin. Ya sabéis que esta pelota de tenis, cuando tú le aplicas mucho efecto, cuando bota, si la superficie es una superficie viva y, digamos, hace calor, estamos en tierra batida, pues esta pelota va a botar muy alta y eso va a hacer mucho daño a los rivales. Alcaraz, además, aplica un efecto brutal ya también desde el saque, haciendo el saque con kick. Entonces, cuando se juega en pista dura indoor, hay ciertos elementos que confluyen que hace que su tipo de bola no haga tanto daño. Por eso, cuando él ataca no hace el mismo daño y por eso se siente más incómodo y con falta de feeling, porque digamos que el bote de la pelota se comporta de manera diferente. Esto lo podemos ver de manera clara en sus números. Estos son los números de Carlos Alcaraz en el circuito. Cuando es tierra batida, Alcaraz gana prácticamente el 85% de los partidos, que esto es un número absolutamente brutal. En hierba es todavía mejor, prácticamente un 90%, solamente ha perdido 4 partidos. Y en pista dura ya ahí baja un poquito, ¿vale? Y ahí estamos en el 77,5. Al final hay más especialistas en esta superficie que en las otras y lo que yo os decía antes. En pista dura, su tipo de bola de tanto efecto, de tanta potencia, pierde menos, pierde enteros en ese tipo de canchas porque aquí el bote es menor. A diferencia de la hierba o la hierba que según cómo se juegue los efectos pueden hacer mucho daño, bien porque resbale la pelota o porque salte muy alto, en pista dura, digamos, no traspasa tanto a los rivales a base de la potencia propia que tiene Carlos. Y en pista dura indoor, ya lo estamos viendo, esto no está ni actualizado, porque esto la ATP antes de París, pero realmente aquí habría que poner un 14, por lo tanto aquí Carlos ganaría solo un 68,8. Ya estáis viendo la diferencia, 68 comparado con el 85, con el 90 y con el 77,5. Estos números son muy similares a los de Rafa Nadal. Nadal se retira con un 90% de partidos ganados en tierra, casi un 80 en hierba, un 77,4 en dura, si os fijáis es calcado prácticamente, pero prácticamente a los de Carlos Alcaraz, y en pista bajo techo termina retirándose Rafa con un 68%. Como digo, ahora mismo Alcaraz tiene un 68,8, o sea, números muy similares. Los dos en sus carreras se han visto y se verán afectados siempre por esta variante, como digo, el tema del techo. Pero, ¿qué sucede cuando un partido de tenis se juega en un recinto completamente cerrado donde no le da el techo? Quiero separar esto, o sea, este tipo de torneos como es París o Turín, donde es un pabellón cerrado, de aquellos como Roland Garros o como el US Open, que cuando llueve se, digamos, cierra el techo, porque siempre, incluso cuando en un estadio como el US Open, tú cierres el techo, no es un techo cerrado herméticamente ni nada parecido. Entonces, sigue habiendo, digamos, escapes, ventanucos o como tú quieras llamarlo, donde entra el aire. De hecho, en Roland Garros, incluso con el techo, entra aire y afecta al bote de la pelota, a la temperatura y demás. No tiene nada que ver con un pabellón como el de París, donde está cerrado. Ahí no hay nada que le pueda afectar. O sea, cuando tú juegas un pabellón, no te afecta absolutamente nada. Entonces, esto se explica con ciencia. Y esto alguno, yo sé que mi amigo Joel Vargas, pues estará disfrutando de este vídeo, profesor de química, pero esto se explica con ciencia. Y esto se explica con esta fórmula. Esta es la fórmula de los gases ideales. La ley de los gases ideales, donde la P
es la presión, la V es el volumen, que es igual a la N por la R y la T. La N son los moles de gas, la R es la constante universal de los gases ideales y la T es la temperatura. En un recinto, como digo, cerrado, si tú pones que el volumen, los moles y la constante, es decir, la V, la N y la R, no varían, la P, la presión, va a ser igual a la temperatura. Es decir, a mayor presión, a mayor temperatura, perdón, mayor presión. Y a menor temperatura, menor presión. Es decir, cuando a la pelota de tenis le da el sol, las moléculas de gas que hay aquí dentro se produce una mayor presión por el efecto del calor. Por lo tanto, el bote será mayor. Y lo mismo lo contrario, cuando digamos aquí la temperatura es menor, la presión va a ser menor dentro de esta pelota y el bote será menor. Esto también se explica viéndolo con un bote de la pelota. Cuando la pelota bota, ya estáis viendo aquí, la pelota se deforma. ¿Veis? Perfectamente, la pelota se deforma en el contacto con el suelo. Si la presión que hay dentro de esa pelota por el efecto del sol es mayor, las partículas que hay dentro chocarán violentamente con los bordes de la pelota. Si os fijáis, cuando la pelota bota en el suelo, fijaos en la parte superior de la pelota. Veis que se produce como un efecto hacia arriba y ese es el efecto que hace las moléculas de gas que hay dentro chocando con el borde de la pelota, lo que hace que el bote sea mucho más alto. Entonces, cuando se está jugando al aire libre, y de hecho, ahora me quiero acordar de unas palabras de Rafa Nadal y también de Carlos, y siempre decían, ¿tú cuándo prefieres jugar? Pues mira, a mí me gusta jugar de día, a mí me gusta jugar con el sol. ¿Por qué? Porque cuanto más influya el sol dentro en esta pelota, la temperatura será mayor, por lo tanto la presión dentro de la pelota será igual. El bote será mayor porque las partículas van a ejercer más presión sobre el borde de la pelota. En una cancha indoor, como hay por ejemplo en París o en Turín, la temperatura es menor, no hay sol que influya a lo que se está produciendo. La temperatura, por tanto, dentro del recinto será menor. No sé exactamente qué temperatura podremos estar hablando, pero mientras tú puedes estar jugando fuera al aire libre a 32 grados, en una pista, en un pabellón, pues a lo mejor la temperatura está en torno a los 20, 21 grados, dependiendo también de lo que haga fuera, ¿no? Pero puede ser incluso menor. En Turín en noviembre, a lo mejor fuera hace 3 grados, entonces a lo mejor dentro del recinto pasamos de 20 a 17. Esto siempre va a afectar al bote. Lo que quiero que entendáis es que en el mundo del tenis no es lo mismo jugar a las 2 de la tarde con sol en Monte Carlo o en París que jugar a las 9 de la noche con 90% de humedad a 7 grados de temperatura en Río de Janeiro, porque más allá de la temperatura, de todo lo que estoy contando, si hay humedad, la humedad, esas gotas de agua la atraparán el fieltro de la pelota se hinchará, por lo tanto el bote todavía, porque la pelota pesa más, el bote será todavía menor. Quiero decir que existen demasiados condicionantes dentro del mundo del tenis que hace que el juego se vea afectado de una manera o de otra. Por eso cuando a un jugador le ponen de día, a lo mejor se siente más cómodo que jugando de noche. Y lo mismo si llueve o está nublado. Yo me acuerdo cuando Nadal jugó un partido en Roland Garros contra Diego Schwartzman, que empezó el argentino a ganarle porque estaba nublado. Se paró el partido, empezó a llover, se paró el partido cuando no había techo y cuando se regresó con el sol, Nadal le dio la vuelta, porque Diego Schwartzman, un jugador mucho más bajito, le afectaba mucho el bote de la pelota de Nadal. Digamos, con la presión, con el nublado, con la temperatura menor, el bote era menor y le estaba ganando a Rafa. Pero para que entendáis que esto afecta, ¿vale? Esto es tremendamente importante. Bien, quiero también mostraros a qué le puede afectar. Porque claro, uno dirá, vale, sí, esto lo entiendo, ¿vale? Entiendo perfectamente lo de los gases ideales, entiendo que en pista dura indoor la temperatura es menor y el bote es menor. Pero ¿a qué le puede afectar, en este caso, a Carlos Alcaraz? Bien, esto es una gráfica de lo que es digamos, la performance, la actuación de Carlos Alcaraz este año en pistas duras indoor. Aquí está, y fíjate que todavía aquí está el título logrado en Rotterdam. O sea, que tiene 5 victorias y el que ha jugado en París. Si os dais cuenta, lo verde es, digamos, sus números. Lo naranja es su media normal. Si os fijáis, el saque está más o menos igual. O sea, el saque es algo que entra dentro de lo normal. Incluso en una pista dura indoor, su saque funciona igual.
El resto, más o menos lo mismo, incluso un poquito mejor. Este año, esto es 2025, repito, esto es Rotterdam y París 2025. La derecha, más o menos igual. El revés, más o menos igual. A nivel defensivo, más o menos igual. Pero aquí es donde ya empezamos a ver que a lo que realmente le afecta a Carlos Alcaraz cuando juega en pista dura indoor es son los puntos que logra desde el fondo. Él promedia una media de 55% de los puntos ganados desde el fondo cuando él juega en cualquier otra superficie. Pero en pista dura indoor este año ya ha ganado un 5% menos. Si nos vamos a París, única y exclusivamente al torneo de París, quitamos aquí los 5 partidos de Rotterdam, esto se hizo todavía mucho más evidente. Fijaos que solamente ganó un 39% de los puntos desde el fondo. Por eso perdió de manera tan descarada ante Norrie, porque desde el fondo no había manera. Luego ya falló otras cosas, la derecha, el revés, bueno. Pero eso es lo que le afecta. Nos vamos a 2024, donde Carlos juega las ATP Finals, juega 3 partidos. Estos son los números de Carlos en las ATP Finals. Ya estáis viendo de nuevo cómo le afecta a los puntos desde el fondo. Lo demás está prácticamente igual. No le afecta a nada más que a los puntos desde el fondo de pista. Y si nos vamos a 2023, donde jugó también las ATP Finals y París, ahí deja estos números. Un 48% de puntos desde el fondo. Es decir, a lo que realmente le afecta a Carlos Alcaraz a la hora de jugar es desde el fondo. ¿Por qué? Mientras que quizás con el servicio, con la derecha y con el revés, siga promediando los mismos números, cuando el punto más o menos se reinicia y hay que ganar, llegar a la vía del golpe ganador o llegar al punto ganador de otra manera a la cual él está acostumbrado, porque, como digo, él tiene una derecha con mucho spin, muy potente. Él suele ganar con ese juego ofensivo de haciéndose fuerte desde la línea de fondo, empujando al rival hacia atrás y no hacia adelante, cerrando el punto en la red, siendo muy ofensivo. Pero aquí en pistas duras indoor el bote es menor, por lo tanto, no va a hacer tanto daño con ese spin. Él tiene que llegar al punto ganador a través de otra vía. Esto es algo que Rafa Nadal durante toda su carrera intentó encontrar la fórmula y no lo logró. Se acercó mucho porque hubo un año, creo que, hablo de memoria, creo que juega 2 años la final de las ATP Finals sin éxito, pero él se llevó toda su carrera intentando amoldar su juego a las pistas duras indoor sin éxito. Lo que tiene que hacer Carlos a sus 22 años es intentar llegar a la vía del golpe ganador con otros automatismos desde el fondo. Y creo que el saque, repito, volvemos a lo que teníamos antes aquí, con los partidos de Rotterdam también incluidos. Creo que Carlos, en todo lo que conlleva el juego normal, está más o menos en lo normal, el servicio, el resto, la derecha, todo está en su punto, pero nos falta cómo llega a la vía del golpe ganador desde la base, desde el fondo. Sí es cierto que este año promedio un 50, el año pasado fue un 49 y en 2023 un 48, es decir, hay una mejora de un 2% en 2 años, pero todavía no es suficiente, está lejos de ese 55 que él suele lograr de normal. Y en un deporte como es el tenis, donde los márgenes son muy estrechos, donde todo se juega en 2, 3, 4, 5 puntos, ese 4% quizá que él necesita es lo que le puede dar la clave de ser el día de mañana un jugador que domine en esta superficie. Yo creo, y esto hablo ya a nivel personal, yo creo que Carlos Alcaraz el día de mañana va a descubrir cómo ganar puntos, o sea, cómo jugar bien en la pista dura indoor. Solo que necesita meterle mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento y de cambiar sus automatismos. Él está acostumbrado, hay que tener en cuenta que de enero a octubre, prácticamente, él está acostumbrado a jugar de una manera. Son 10 meses jugando a su, digamos, el estilo que él tiene con éxito. Porque ya estáis viendo lo bien que se le da jugar en otras superficies y el daño que hace. Pero en pista dura indoor ya tiene que cambiar otras cosas. Cuando intenta el saque con kick, quizás ese saque con kick ya no hace tanto daño, tiene que practicar más el saque plano. Cuando la bola está en juego, quizás tiene que tirar una derecha bastante más plana, más potente y no con tanto spin.
Y ahí ya quizá, pues, tiene que ir poco a poco acostumbrándose. Esto es como si, yo, en vez de poneros los zapatos normales que vosotros tenéis, os doy uno con una talla menor, al principio os va a costar andar, vais a estar incómodos, vais a intentar que descubrir cómo tendréis que andar para que no os haga daño. Pues esto es lo que tiene que hacer Carlos. Creo que ha habido una progresión en los 2 últimos años, cada vez está jugando mejor. El hecho de que ya este año en Rotterdam haya ganado su primer título en indoor muestra de que hay pasos hacia adelante. Lo de París, para mí, es simplemente un borrón, un muy mal día en la oficina, pero nos deja a las claras que Carlos necesita más trabajo en esta superficie para, digamos, ajustar los automatismos a la hora de llegar al golpe ganador. Lo positivo es eso, ¿vale? Pero bueno, espero que con esto os haya quedado claro que cuando se juega en un pabellón cerrado, las condiciones de juego cambian y ahí hay que ajustar otro tipo de juego. Y en eso está Carlos. Mientras a otros le viene de manera más natural porque han crecido jugando en pabellones cerrados, Carlos, que de toda la vida, como era Rafa Nadal, que Murcia, en Mallorca, jugando con sol todo el día, pues es normal que poco a poco le vaya costando. Pero yo creo que por cómo ha aprendido Carlos a jugar en diferentes superficies, el día de mañana Carlos lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer bien y yo creo que, acepto sorpresón gordo, algún año pisará final en las ATP Finals y a lo mejor toca plata. En fin, espero que con esto os haya quedado claro. Dejadme aquí abajo un comentario de lo que pensáis acerca de lo que os he contado aquí en el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao.